Bueno, pues primero, gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy, poder acompañarlos en esta exploración, porque pues finalmente es una exploración en que todos estamos haciendo, pero como persona, digamos, con muchos años de experiencia en todo el tema de sistemas integrados de gestión, quiero compartirles hoy nuestra visión y nuestra lectura de cómo va a ser ese ejercicio de transición. Antes de empezar, no sé, Sony, si puedas preguntar ahí en el chat, ¿cuáles son como esas dos o tres expectativas que esperan que hoy yo les diga? Por ejemplo, oiga, quiero que nos digan documentos que le van a dar cumplimiento a los nuevos enfoques. Quiero que me diga ejemplos de implementación. ¿Podrías hacer esa pregunta para yo enfocar mi charla un poco sobre esas necesidades? Tatiana nos dice que ya los principales cambios de la norma. Alejandro, si estamos por certificarnos en ISO 9001-2015, si es conveniente replantearnos a la nueva versión de 2026. Esta es 2026, Alejandro. ¿Cuáles son como esos nuevos enfoques de la norma? Nos dice Elizabeth. Javier nos dice documentos a implementar. Daniela, nuevos requerimientos y si alguno actual cambia o se desplaza. Chalarca dice principalmente en qué nos debemos adelantar, principales cambios de la versión 2026, desde cuándo estará vigente y la documentación. Alejandra nos dice tener conocimiento previo de esta nueva implementación para observar las mejoras, gestión del cambio, cuáles son los cambios, cambios relevantes, ejemplos de implementación. Juliana dice sobre la IA, cuáles serán los requerimientos de la nueva norma, cuál es el cambio en cuanto al enfoque basado en el riesgo. Lorena Muñoz, cuáles son los principales cambios que se esperan en esta versión. Cómo articular la sostenibilidad, nos dice Aura. Karen, pues los documentos, los requisitos, qué metodologías para dar cumplimiento, tener una orientación frente a los principales cambios, nos dice Yulisa. Cristel, cambios por adelantar. Bueno, algo sobre, si hay algo sobre el cambio climático, cuál es el paso para la transición. Y de resto, sí, todo en general es lo mismo. ¿Qué acciones podemos empezar a tomar desde ahora? Lo primero que quiero aclararles es que la norma pues no ha salido, o sea que todo lo que yo les voy a compartir a continuación es un ejercicio más de nuestra perspectiva de como pues empresa de consultoría y un BPO en todos los sistemas de gestión que vemos venir y pues obviamente entre los colegas, ahora pues pronto es el Congreso internacional pues, de todo el tema de calidad y pues seguramente van a salir nuevas cositas de las que hemos interpretado más allá también de la participación y de la información que hemos tomado del ICONTEC especialmente. Entonces, quiero contarles que la versión no es una versión, digamos, oficial, que todo lo que yo hoy diga y les cuente es una percepción de mi experiencia y personal, pero ustedes no pueden tomar esto como un curso ya, pues, como de 9001 con el que ya se van a ir con una ruta. Prometo, Sonis, por favor, para que lo notes ahí, que cuando voy a ir al congreso, que es próximamente, como les cuento, del ICONTEC, si veo que algo de lo que está aquí cambió o tiene un enfoque un poco más profundo, me comprometo a ajustar la presentación y no sé si ustedes se puedan como enviarla con esos ajustes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, Entonces, gracias. hoy, como lo dijo Sonia, vamos a conocer un poco cuál es la nueva versión. Bueno, más que la nueva versión, cuáles son los retos que propone el borrador de la nueva versión. Yo les voy a dar algunos tips para gestionarlo. ¿Cuáles son los pasos recomendados para la transición? Creo que son los pasos muy genéricos, típicos de una transición cualquiera de una norma a la anterior, como la pasada. Y los aportes significativos. Me voy a centrar mucho en el cómo yo estoy proyectando hacerlo en todos los clientes que hoy tienen tercerizado en Praxis el sistema de gestión de ISO 9001. Este es como un mapa general de lo que hoy tiene el nuevo enfoque. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, sostenibilidad organizacional. Cuando uno habla de sostenibilidad, uno empieza a pensar, bueno, me va a tocar montar un sistema integrado de gestión, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, estas son cosas que normalmente también pasó cuando cuando se incorporaron, por ejemplo, el tema de gestión del riesgo, el tema de gestión del cambio, en donde uno decía, pero, y cuando se incorporó, por ejemplo, el tema de la adenda de cambio climático, que uno tenía la duda si eso implicaba implementar un sistema de gestión ambiental como tal, pues
les voy a dar mi lectura del ejercicio y es que no es que nos estén pidiendo un sistema integrado de gestión con el nivel de profundidad que implica, por ejemplo, un sistema en el enfoque social de responsabilidad social empresarial o en el enfoque ambiental una 14001, sino que nos están pidiendo una visión integrada de sostenibilidad y tú vas tan profundo o tan básico como lo desees, pero sí hay que tener esa visión integrada de sostenibilidad desde la parte estratégica y desde la parte operativa, y ahorita les voy a contar cómo nosotros lo estamos diseñando para implementar. A nivel de liderazgo estratégico, pues nosotros nos la pasábamos muy bien, ¿eh? Porque digamos que el liderazgo era, no, yo soy líder porque asigné unos recursos y están soportados en el presupuesto. Yo soy líder porque doy el tiempo a mis líderes para que hagan la gestión que tienen que hacer. Y eso era el liderazgo estratégico. Pero en el liderazgo no había nada desde la estructura que asegurara que ese liderazgo fuera más participativo, fuera proactivo, fuera sistemático. Y cuando hablamos de liderazgo es una cultura organizacional, no es que sea la cabeza o el gerente de la organización el que tenga que estar metido, sino los líderes de procesos, incluso los líderes de proyectos. Entonces, es un tema transversal. Y cuando hablamos de proactivo, el proactivo es el que ve lo que va a venir, ¿no? O sea, el que ve como lee el futuro. No es ni riesgos ni es reactivo, porque ¿qué pasó con la versión 2015? Pues nos llevaron de un tema reactivo, que era la versión 2008, a un tema preventivo, que era la versión 2015, y ahora nos dicen no solamente preventivo, sino proactivo, o sea, que usted tiene que ver el futuro que viene. Y si para el futuro se viene todo el tema de computación cuántica, de todo lo que se viene, pues hay que empezar a mirar qué va a hacer hoy. Y ustedes como líderes de las organizaciones, como cabeza, implica que ustedes estén haciendo y ejerciendo un liderazgo proactivo. En la práctica, para que eso sea una realidad, hay una cantidad de implicaciones transversales que se las voy a compartir cómo lo interpretamos. Sistémico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es que no es que yo soy líder para presentar solamente el comité de calidad o yo soy líder simplemente para firmar el presupuesto, sino que es algo como parte de la cultura organizacional. Y transformacional, o sea, los líderes tienen que llevar a la organización realmente de un estado A un estado Z. Y eso obviamente está estructurado normalmente a través de un plan estratégico, a través de todo un ejercicio con el equipo. Viene todo el tema de riesgos, pero entonces la gente se pregunta, pero venga, es que ya tenemos riesgos, entonces, ¿qué es lo que cambió en riesgos? Lo que pasaba es que el tema de riesgos se hacía de una forma muy superficial, ¿no? Entonces, uno identificaba los riesgos, riesgo inherente, riesgos residual, acciones de mitigación de riesgo, y para de contar, y solo se enfocaba a los riesgos operacionales. Algunos iban a riesgos estratégicos, pero no incluían riesgos de tecnología, riesgos en temas de cambio climático, riesgos en temas de sostenibilidad. Entonces hay una mayor alcance y amplitud en el enfoque de riesgos. O sea que esas mediciones, esos criterios de impacto, no solamente es medir la probabilidad, pues que la probabilidad de la materialización del riesgo es una sola, pero los impactos son muchos. Yo puedo tener un impacto a nivel de tecnología, puedo tener un impacto a nivel de sostenibilidad del negocio, puedo tener un impacto a nivel reputacional, puedo tener un impacto financiero, puedo tener un impacto, si estoy, por ejemplo, en el sector salud de seguridad del paciente, puedo tener un impacto, por ejemplo, operacional para la sostenibilidad del negocio, perdón, de continuidad del negocio. Entonces, es empezar a integrar en lo que ya tenemos una mayor especificidad de todos los riesgos y no solamente los riesgos de tipo operacional, sino también riesgos estratégicos, riesgos de tecnología y riesgos de sostenibilidad. A nivel de conocimiento, pues esto me gusta mucho porque hay una norma específica de gestión del conocimiento. Y esa norma, yo me acuerdo que la leí mucho porque cuando salió la versión 2015 que hablaba de gestión de conocimiento, pues yo dije, venga, ¿esto cómo se come? ¿Esto cómo se hace? Y es algo que pasa con mucha frecuencia. Por un lado va el documento y por otro lado la gestión, ¿no? O sea, la gente gestiona, pero no actualiza el documento. Ese es el común denominador de todas las organizaciones. O, por ejemplo, nos reunimos en un comité,
tomamos decisiones, pero nadie en el comité pregunta, esta decisión que acabamos de tomar, ¿qué documento debe actualizarse o modificarse? Entonces, no solamente la gestión documental, sino, y ahí viene otra, digamos, como otra vertiente que enfatiza el enfoque o el nuevo enfoque, que es el conocimiento de la experiencia a través de, o sea, hay personas que vienen con una experiencia y pues si bien es cierto no tienen que cambiar todo lo que hacen en la organización porque también la experiencia de la organización es válida, hay que saber cómo incorporar esas nuevas experiencias y dar esos márgenes de flexibilidad que permitan como pivotear nuevas formas de hacer cosas para recoger esa experiencia y hacerlo en una ruta. Yo les voy a dar algunas recomendaciones de cómo podemos hacer eso, no carretudos, sino acciones específicas. En las partes interesadas, pues a veces solamente hacíamos como un mapeo, ni siquiera nos identificábamos si la parte interesada realmente tenía, digamos, un impacto dentro de la operación o no, sacaban una cantidad de necesidades y expectativas, pero no había, lo máximo que se hacía era sacar las necesidades y expectativas, definir unas estrategias y ya. Y en la revisión por la dirección de pronto hacer una revisión una vez al año del ejercicio de las partes interesadas. ¿Qué es lo que me pide el nuevo enfoque? Pues yo tengo que mantener a mi parte interesada contenta todo el tiempo. O sea, no es una vez al año yo miro si cumplí o no. O sea, hay que hacerlo un poco más sistemático. El mapeo tiene que ser más integral, no solamente en mis partes interesadas típicas, sino desde los conceptos de sostenibilidad, que incluye la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Adicionalmente, esa parte interesada debo poner componentes de ética y gobernanza, o sea, cómo dentro de mis estratégicas voy a incluir la ética y la gobernanza. Y por último, y lo dejé marcado, es el tema de la integración de tecnologías digitales y datos. Claramente, ISO 9001 no dice, tengo que utilizar inteligencia artificial, no dice, tiene que ser analítica de datos, no dice, tiene que utilizar Looker Power BI, no dice eso. Lo que dice es que ya estamos en un mundo digital y que pues el formato en físico pues ya está mandado a recoger. Que pues no es que te vayan a poner una no conformidad porque lo tengas en físico, es una invitación a hacer una transición digital, ¿no? Y todo el tema del análisis de datos, ¿por qué? Porque la idea es que yo me sorprendo todavía cuando veo los análisis de los indicadores, ver cómo una cosa tan sencilla como el análisis de un indicador no tiene el detalle de las variables críticas de análisis, sino que es simplemente si cumplí o no cumplí con la meta, en qué porcentaje no cumplí y ya. Si yo tengo una data, y eso viene desde que nace el sistema, desde que se diseñan las bases de datos, si yo tengo una data clara de cuáles son las variables que yo puedo tener con un Power BI, con un Looker, con Kawak, atando Keyflow al sistema de información, me puede generar información sobre cómo está la estructuración y la operatividad de mis procesos. Y no ese ejercicio tan manual y tan operativo. Entonces, nuevamente, no es que nos digan que ahora todo el mundo tiene que tener inteligencia artificial en sus sistemas de gestión, sino que hay que ir haciendo un ejercicio de integración de esas tecnologías digitales y análisis de datos. Entonces, vamos a contarles cómo yo, desde nuestra experiencia en Praxis, estoy planeando gestionar las evidencias para dar cumplimiento a estos nuevos enfoques. Ejemplos de implementación, pues todavía no los tenemos porque todavía no ha salido la norma, porque todavía no hemos hecho la primera auditoría. O sea, no podemos decir que es que ya hay una persona, una empresa certificada, porque pues eso es imposible. Pero tenemos que ir planeando cómo lo vamos a hacer. Entonces, el nivel, primer acto de la sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad tiene tres grandes vértices: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. En la parte ambiental, lo básico es el cumplimiento regulatorio a nivel ambiental. Entonces, lo mínimo que yo debería hacer es en mi normograma, pues que si ya tengo un normograma para seguridad en el trabajo, pues también tengo un normograma del tema ambiental. ¿Cuál es mi recomendación? Que empiecen a siempre, o sea, mejor dicho, hoy quien tenga un sistema de gestión de calidad y adicionalmente tiene que tener seguridad en el trabajo, ya tiene un sistema integrado de gestión. O sea, empiecen a pensar que ustedes no pueden tener el sistema de seguridad en el trabajo aparte y el de calidad aparte. Ya tienen que empezarlo a integrar. ¿Por qué? Porque entonces mata uno varios pájaros de un solo tiro. La misma estructura de la matriz legal que tiene para seguridad en el trabajo, pues le mete la matriz legal ambiental. Y en ese pequeño detalle puedes asegurar al menos la parte sostenible. Claramente, dependiendo de los requisitos regulatorios, que es un plan de gestión de residuos, que es un plan de gestión de emisiones, de emisiones atmosféricas,
qué es un plan de ahorro del agua, qué es un plan de eficiencia energética, no tenemos ni idea, pues porque eso depende de cada sector. Pero esto es todo, digamos, los documentos y los registros que demuestren ese cumplimiento regulatorio será parte de este ejercicio de sostenibilidad. La otra parte es que a nivel de identificación de necesidades y expectativas en las partes interesadas, debemos incluir los actores que tienen que ver con el tema de sostenibilidad. Ok, entonces resulta que es que yo soy una empresa minera, por ejemplo, ¿y cuál es mi actor? Pues el medio ambiente es un actor y es una parte interesada, ¿sí? Los ríos son una parte interesada. ¿Cómo yo cumplo con las necesidades y expectativas que en todos esos casos usualmente está inmersa en el tema regulatorio? Por ejemplo, en el tema, bueno, ahorita les voy a contar el tema social de las partes interesadas, que es, pues, cuáles son las personas, porque a veces uno ve el tema social como, no sé, voy a decir una cosa, por ejemplo, nosotros somos un BPO, un Business Process Outsourcing de sistemas de gestión y todo el tema de cumplimiento regulatorio especializado en sectores regulados. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar, no, pues a mí me encantan los perritos, entonces yo voy a tener una fundación de perritos. Bueno, es válido. Pero el impacto social, primer nivel del impacto social son los trabajadores y segundo nivel del impacto social son las comunidades aledañas a mi estructura operativa, mis proveedores, mis clientes, todo el ciclo de vida de mi producto, de mi servicio, los posibles, digamos, actores que hay a través de ese ciclo de vida de producto y servicio. Entonces, piensen que esa parte social no es solamente lo que a mí me gusta hacer socialmente porque yo como empresaria quiero hacer tal cosa, sino que tiene que estar embebida en ese modelo de negocio. Y programas ambientales básicos en los principales impactos. Aquí no es que tenga que montar una matriz de aspectos de impactos ambientales, no es que ahora tengo que medir por cada aspecto el indicador en cuanto a la meta de disminución, porque eso ya sería montar un sistema de gestión ambiental. Es hacer algo, digamos, básico de que si yo sé, por ejemplo, en mi caso, que mi mayor impacto ambiental está basado en la concentración de la data, en la información, porque llevo 18 años en el mercado, más de 900 proyectos ejecutados, y yo no he borrado ni siquiera el escaneo del formato de hace 18 años, pues ese es mi mayor impacto. No necesito hacer una matriz de aspectos e impactos. Entonces, ¿yo qué hago? Creo una política y un procedimiento para gestionar los tiempos de almacenamiento del sistema de información, disminuir la carga del sistema de información y cuidar el manejo del planeta. Que yo soy una persona que usa ChatGPT para buscar chistes. Pues no se pueden buscar chistes en ChatGPT porque ChatGPT, toda la data que almacena genera una cantidad de impactos ambientales, porque ahora el impacto ambiental del papel se bajó, pero entonces se aumentó el impacto ambiental por el almacenamiento de datos. Ese es el mayor impacto ambiental. Entonces, de una forma natural, dependiendo de mi modelo de negocio, pues yo sé qué impactos ambientales tengo. Ah, que yo soy una empresa de domicilios, pues bueno, entonces mi impacto ambiental más crítico son las emisiones a través, digamos, de las motos. Entonces vamos a tener motos eléctricas, ese tipo de temas. No es explícito en decir qué y el cómo, pero esa es la forma en cómo nosotros lo vamos a proyectar. Los dos aspectos, máximo tres, o incluso solo uno, que sea más crítico, a ese le monto un programa. Y si quiere, unos indicadores. A nivel social, los programas relacionados con el objeto de la organización. ¿Por qué no de otra cosa que no tiene que ver conmigo? Porque es el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad es cómo yo soy sostenible en mi modelo de negocio. Entonces, si la fundación de animales, por ejemplo, no tiene nada que ver, pues no hace parte de mi estructura operativa. Y como les cuento, incluir programas de apoyo a empleados, o sea, ampliar ese programa, por ejemplo, que uno tiene de riesgo psicosocial, que puede matar varios pájaros de un solo tiro, de esos factores externos que tenemos desde seguridad en un trabajo, pues empezar a coger esos factores externos que están mal y empezar a montar programas, por ejemplo, de transporte para los empleados o teletrabajo para los empleados o figuras híbridas. Y entonces uno puede ahí abordar, como quien dice por ahí, dos pájaros de un solo tiro, el tema ambiental y el tema de seguridad social. Ah, que yo soy una empresa, por ejemplo, en mi caso, yo monté un programa de responsabilidad social que se llama Mujeres MID, M-I-D, M de mujer, I de integral, L conectado con la divinidad, porque me di cuenta que cuando implementábamos
todo lo que hacemos en las empresas. Yo pues he estudiado gestión del cambio, transformación cultural, transformación digital, mejor dicho, me encanta estudiar. Y yo decía, venga, pero ¿por qué no logramos movilizar a la gente? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente que uno les hace la capacitación vivencial, utiliza metodologías avaladas en todo el mundo de transformación cultural, igual así no caminan en los niveles que quiero que camine? Entonces lo que me di cuenta es que la gente tiene una cantidad, pues que no es el objeto de esta charla, pero simplemente se los cuento, de taras de la infancia y una cantidad de vainas emocionales que no los deja avanzar. Entonces dije, bueno, pues si esto es lo que no me está dejando avanzar, pues montemos un programa de liderazgo personal para que la gente se sane y sea un buen líder, porque yo puedo tomarme todos los cursos del mundo de liderazgo, pero si no estoy sano como ser humano, me entran por aquí, me salen por aquí, se me va a salir el chuki. Entonces, por ejemplo, esto es un programa de responsabilidad social que yo tengo, primero con mi equipo de trabajo y con mis clientes. Y eso es válido como un tema social en mi estructura del core del negocio. Y por último, lo económico, que al final nosotros lo tenemos porque pues sin empresa y sin la parte económica no hay nada. Pero el objetivo, ¿cuál es? Claramente y por primera vez, porque antes hizo 9001 es, no me importa si está quebrado, pero que el cliente esté feliz. Bueno, no era tan así, pero un poco, ¿no? O sea, lo que veía ISO 9001 es que el cliente estaba feliz y el objetivo de una ISO 9001 era que el cliente esté feliz. Ahora me dicen, no, a mí no me interesa que el cliente esté feliz, a mí me interesa que todas las partes interesadas estén felices, porque si no, su sistema, su empresa no va a ser sostenible. O sea que sí, métale un objetivo estratégico de ser rentable. Sí, métale un objetivo estratégico de aumentar las ventas. Sí, incluya entre el entorno todo el tema económico. Y con el liderazgo proactivo, sea futurista para que no desaparezca. Entonces, lo que está haciendo la ISO es llevar a una figura de sostenibilidad integral sin exigirnos que montemos los sistemas de gestión específicos de estos tópicos de sostenibilidad. ¿Listo? A nivel de liderazgo, este me encantó, porque yo me encuentro, Colombia y Latinoamérica en general, somos empresarios que empezamos siempre porque somos expertos en algo técnicamente. Son muy pocos los empresarios que entran teniendo una inversión de platica, que son buenos líderes y que consiguen los técnicos para trabajar. No, es al revés. El técnico es bueno y va caminando, pero de liderazgo no sabe casi nada o no se ha entrenado. Entonces aquí nos hablan que el liderazgo tiene que ser transformacional. Oye, ¿qué es eso de transformacional? Y eso, miren, es que de verdad es el pan de cada día en mis empresas de outsourcing. Todos los días me pasa lo mismo. Los jefes, los gerentes, los líderes entran. Aquí las cosas tienen que hacer porque se tienen que hacer. ¿Y qué hubo? Y pero lo necesito para allá, pero lo necesito para mañana. Pero nunca se preguntan, venga, hay unos pasos que en algún momento, si quieren, se los puedo compartir, que son los pasos para hacer que las cosas sucedan en los equipos. Y es cuando uno se entrena en manejo de equipos de alto rendimiento. Lo primero que uno tiene que preguntarse es si la persona está en el momento adecuado para decirle las cosas, perdón. Lo segundo es si tiene el conocimiento para procesar lo que yo voy a hacer. Lo tercero es si tiene las herramientas. Lo cuarto es si tiene el tiempo, porque uno manda y no tiene el tiempo. Lo quinto es validar si la persona le entendió o no la instrucción, el típico parafraseo. El sexto es hacer seguimiento y antes del sexto es ofrecer y estar abierto para la ayuda, y el séptimo es hacer seguimiento constante en momentos críticos antes de la fecha final. Y el octavo es desarrollar al personal. Nosotros en la cultura latina no sabemos desarrollar a nuestro equipo. Nosotros sabemos mandar, decir que hagan. Entonces, por eso la gente depende del jefe o depende del gerente para tomar decisiones. Porque los sistemas de gestión nacen centralizados, nacen de que calidad haga todo. Entonces, aquí lo que busca esto es que se descentralicen esos sistemas de calidad, donde la oficina de calidad son 5 o 6 personas, donde deberían ser, pues eso depende del tamaño de la organización, no tantas. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo en cada una de las personas que realmente transforma sus equipos. Yo, por ejemplo, tengo una filosofía en mis outsourcing, es que yo nunca hablo de la ISO. Yo hablo de, tenemos un sistema de gestión para la excelencia. A mí la ISO, o sea, eso es la norma que yo tengo para guiarme, pero mi culturalmente es un sistema de gestión de como excelencia que yo hago las cosas de forma excelente. Porque entonces la gente empieza a decir, es que hay que hacer lo de la ISO, no es lo de la ISO, es la forma como tú trabajas en tu cotidianidad.
Estrategias para adaptarse rápidamente al entorno. Entonces hablamos del concepto de adaptabilidad y de resilientes. En un entorno buca, ¿no? Ya saben que el entorno buca es un entorno cambiante constantemente. Entonces, esos son líderes que tienen la capacidad de ver el futuro y decir, listo, ahora tenemos que montar un proyecto de un agente digital con IA, implementarlo y tener la capacidad de sacarlo adelante. Para eso yo necesito entrenar a mi gente en liderazgo, en habilidades de liderazgo. O sea, ¿qué significa eso? Pues metan en su plan de capacitación, por favor. Yo no tengo nada contra las ARLs, son muy buenas, los entendimientos de las ARLs son excelentes para conocer y enterarse, pero no para transformar. Obviamente depende del alcance. Hay pues entrenamientos que tienen un tema vivencial y acompañamiento. Pero si son los entrenamientos del paquete básico gratuito, me enteré y hice. Pero no sé si sepan que cada vez que yo me entero, solo el 5% se cuestiona de cómo hago eso con que yo me entero para cambiar. Entonces aquí no es, ay, llena el plan de capacitación ahorita del tema de liderazgo. No, es que realmente demuestre que hay una transformación de los líderes. Proactivo, o sea que ahorita las oportunidades de mejora tienen que ser el 80% y ojalá vayamos evolucionando horizontes de innovación 1, 2 y 3, que estamos trabajando fuertemente en la ISO 56001, y cómo esas nuevas formas de ver qué viene, lo incorporo en mi estructura de procesos gracias a mis líderes. No es porque calidad propone, no es porque solamente el personaje de tecnología propone. Entonces hay que desarrollar un pensamiento proactivo. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues mandando a la gente a capacitarse en las últimas tendencias del mercado, montando una ruta de innovación ágil y rápida, haciendo el ejercicio, generando espacios en los comités para proponer nuevas cosas, implementando la política típica del 80-20, en donde el 20% se hacen ideas nuevas de negocios. Entonces ustedes dirán, no, pero esta señora me está hablando del mundo soñado y eso no se puede hacer. Sí se puede hacer priorizando realmente lo crítico. Un liderazgo sistemático, unos escenarios de construcción natural. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en mis comités, en mis reuniones, yo genero espacios con preguntas poderosas del coaching para poder activar la gestión del liderazgo. Por ejemplo, si en el comité de calidad ustedes preguntan algo como, para la próxima semana o el próximo mes vamos a poner un reto a los líderes. ¿Cómo hacer que su proceso sea más eficiente? ¿Qué de las cosas que tenemos pueden ser más sencillas, más simples? ¿Qué de lo que tenemos hoy? O sea, preguntas poderosas para que se active esa parte propositiva y de liderazgo. Esa es una acción que ustedes pueden incorporar para poder que esos escenarios sean, no porque este sea el líder y este no, sino que la estructura del comité propicie esos escenarios de liderazgo sistemático. Gestión ética y responsable, entonces una buena forma de hacerlo es tener un código de ética y buen gobierno, riesgos de anticorrupción. Ah, entonces ahora me va a tocar montarme en la ISO. No, usted simplemente dentro de su matriz de riesgos incorpora riesgos de corrupción. Pensamiento estratégico a largo plazo. Eso me encantó. Solo tiene que estar leyendo qué va a pasar en 5 años, 15 años, para dónde va el mundo, qué dicen los futuristas del mundo, porque me parece muy chistoso. A mí me encanta leer todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces uno dice, no, mejor dicho, o sea, esto aquí, el 80% de la humanidad van a ser robots, y cuando uno va y ve la realidad, la transición de la gente del común, hay una brecha impresionante. O sea, por ejemplo, ahorita que hablamos del tema digital, la brecha digital es impresionante. Entonces, ese pensamiento estratégico es a largo plazo porque hoy empiezo hace más de 10 años debía empezar a generar habilidades digitales en mi equipo para que hoy sepan utilizar inteligencia artificial. Bueno, a nivel de riesgos, pensamiento basado en riesgos. Entonces ustedes dirán, pero ya lo tenemos. No, no lo tenemos porque culturalmente lo que las organizaciones hacen para demostrar el requisito de riesgos es que identifican los riesgos, en el mejor de los casos, una vez al año y pues hace la acción de mitigación y él le hace seguimiento una vez al año y con eso pase. Lo que quieren es una cultura de riesgos, que todo el mundo huela el hueso podrido, o sea, o ni siquiera el podrido, el que empieza a oler maluquito. Entonces, es más estructurado, o sea, hay que hacer un seguimiento sistemático. Nosotros, por ejemplo, en muchas organizaciones hemos implementado un formulario que le llamamos Reinos, porque es que uno dice, Dios mío, formulario para reportar eventos, bueno, para reportar riesgos, formulario para reportar no conformidades,
formulario para reportar accidentes, incidentes. Entonces creamos un formulario para reportar todo lo ralito y lo que le huele maluquito. Y ahí reporte todo y ya aquí el equipo del sistema integrado de gestión va filtrando. Entonces, por ejemplo, hacer campañas motivacionales de sientes que algo anda mal, te incomoda algo, repórtalo aquí, para que sea un tema cultural. Adaptación de criterios según la madurez. Esto es algo que yo he puesto, no es que la norma lo diga, pero pasa mucho en temas de gestión del riesgo, que cuando uno va madurando en los riesgos, pues ya no le queda nada priorizado. Entonces uno dice, no, pues estoy perfecto porque nada queda priorizado. Pues entonces toca empezar a apretar el cinturón. Pero ojo, ¿hasta dónde aprieto el cinturón? Porque tampoco voy a apretar el cinturón tanto en los criterios que sean tan exigentes que ya me cargue tanto los controles de riesgos que la fluidez del negocio se pierda. Entonces hay que empezar a jugar con esos criterios y esa madurez y eso es un tema de sensibilidad de riesgo. Riesgos según el ciclo de vida, ¿de qué? Pues del producto, del proyecto, del proceso. Entonces uno dice, venga, ¿qué riesgos hay? Por ejemplo, en mi caso, que somos un outsourcing en donde tercerizan los sistemas de gestión con nosotros y nosotros ponemos un equipo interno con plan de trabajo, con resultados, con nuestra promesa de valor que es pago contra entregables. Si no entregamos, no nos pagan. Entonces, ¿cuál es mi ciclo? Mi ciclo es un diagnóstico, mi ciclo es un cierre de brechas, mi ciclo es un outsourcing, mi ciclo son informes periódicos. En cada uno de esos pasos de ese ciclo, ¿qué riesgos hay? Si es un producto, por ejemplo, como una sombrilla, voy a hablar de una sombrilla, china, que es barata, que se daña a la segunda lluvia, pues entonces, ¿cuál es digamos, el ciclo hasta dónde es la vida? Pues hasta la disposición final del residuo o hasta el reprocesamiento del residuo. Entonces, ¿cómo hay riesgos en cada uno, incluyendo los riesgos ambientales? ¿Listo? Amplitud del riesgo. Entonces, no solamente son riesgos operacionales, sino normativos, ambientales, tecnológicos o sociales. O sea, hay que incluir. Nosotros normalmente incluíamos riesgos operacionales y casi todos incluían riesgos estratégicos porque hacían el DOFA, entonces las amenazas del DOFA las mandaban a riesgos. Pero entonces ahora me lo hace explícito, me dice, señor, usted tiene que incluir riesgos estratégicos y riesgos de no cumplimiento normativo, ambientales, de tecnología, a nivel social. Ahora, por ejemplo, que hay tanta coyuntura social, es clave. Ay, no, es que yo trabajo en Bogotá. Claro que hay un riesgo social, porque está inmerso en que mi gente anda en Transmilenio, está inmerso en que las marchas, a toda hora hay marchas en Bogotá, ese tipo de cosas, ¿listo? Sistemático. Escenarios de construcción sistemáticos, ya se los conté. Resiliente y adaptabilidad. Entonces, el tratamiento de riesgos debe fortalecer la capacidad de la organización para responder al cambio y recuperarse ante disrupciones. Por eso nosotros en nuestra matriz de riesgos siempre incluimos un impacto de sostenibilidad, ¿sí? Si esto me impacta la sostenibilidad, ¿cómo yo genero un control para fácilmente adaptarme a ese nuevo entorno y para ser resiliente? Eso se habla muy bonito, pero se hace muy dificilito. Les voy a contar por qué. Por ejemplo, hace poquito estábamos con un cliente hablando del tema de la agenda de cambio climático, entonces estábamos incluyendo el tema del riesgo de cambio climático, entonces uno de los controles es, no, pues cuando haya temporada y cuando se esté viendo, por ejemplo, antes de que empiece, pues las predicciones de la intensidad del invierno en ese país del cual usted tiene su aliado y va a importar el producto, pues para esas temporadas aumente el stock. Pues madre, aumentar el stock implica una inversión financiera gigante. Pero ¿qué es peor? Desabastecerse del producto porque lo que dice es que ese, por ejemplo, ese año va a ser muy difícil la nevada o el verano o lo que ya sabemos que puede afectar posiblemente especialmente el transporte del producto. A nivel de gestión de conocimiento, como les comentaba, no solamente es documental, sino de la experiencia. Entonces ya no basta con preservar el conocimiento necesario. ¿Que uno cómo lo hacía? Pues documentando. Ahora, ¿qué se busca? Que las organizaciones identifiquen, entonces ahí yo les tengo un tip. ¿Cómo hace uno para identificar nuevos conocimientos? Con rutas de innovación. Nosotros inventamos una metodología pues que viene, que es como digamos una adaptación de una metodología en salud que se llama rondas de seguridad del paciente, pero yo la metí como rondas de adopción de procesos y lo que hacemos en los outsourcing es que creamos rondas de adopción de procesos, cada proceso no es una auditoría, la ronda de adopción es un programa de acompañamiento con técnicas de coaching, es una metodología de praxis, con técnicas de coaching que lleva a las personas a adoptar el proceso con un sentido, no es lo hago porque mi jefe lo hace, lo dice,
No, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué lo haces? ¿Qué puedes mejorar? A cuestionarlo en ese día a día y se les da una calificación. Y con esa calificación se lleva a la evaluación de desempeño, porque esa es la que me demuestra si realmente las personas adoptan el proceso. Entonces, ahí nosotros tenemos, en esa ronda, pues tiene una estructura y hay una parte de esa estructura que me fascina, porque es, ¿qué hago hoy que no he documentado? Entonces, yo siempre le pregunto a la gente, venga, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo chévere de lo que te sientes orgulloso? ¿O qué has implementado nuevo? Y como la mente humana todo el tiempo está tratando de hacer las cosas mejor, ¿qué pasa? Que usualmente la hace mejor para él, para que le quede más fácil y más rapidito, no necesariamente para el proceso. Pero bueno, a veces funciona que también funciona para el proceso. Entonces, si yo identifico y me cuenta eso y le pregunto, oye, ¿y dónde lo has documentado? ¿Cómo lo actualizaste? Es una estrategia para identificar estos nuevos conocimientos. Oiga, y el desarrollo, pues ahora entonces, como es una muy buena práctica, contémosela a todo el mundo. O sea, validémoslas con el resto de las personas, pongamos la prueba y compartámosla. Protéjanla, qué pena, yo le pagué a usted para que trabajara bajo la figura de praxis. Esa nueva forma de inventar la rueda es de praxis, porque usted la ensayó con mi empresa y en mi producto. Y utilicen activamente, o sea, haga otra vez ronda de esa nueva práctica para que se haga de forma sistemática. Esa es la forma como nosotros ya lo hacemos, de hecho, estamos implementando y aquí recopilo no solamente las lecciones aprendidas de la típica embarrada que uno escribió y que el gerente dijo o el director dijo, esto lo tenemos que implementar y documentémelo ya porque no nos vuelve a pasar, pero es cuando es el rechicharrón, sino de la cotidianidad, de eso que todo el equipo completamente está siempre haciendo. A nivel de partes interesadas, pues normalmente estábamos acostumbrados a que mapeamos las partes interesadas una vez al año, eso es lo común. La gente hacía una identificación de expectativas y en la revisión por la dirección iba y miraba a ver qué era lo que había cumplido y qué no. Entonces, ahora que dice la norma, venga, esta vaina tiene que ser sistemática. Puede que una parte interesada que yo no había mapeado como priorizada en enero, pues en marzo sea una nueva parte interesada porque ahorita hay una nueva comunidad X que tiene unos nuevos derechos X y que ahora para mi mercado es interesante, no la había puesto. Por ejemplo, ahora que hay tanta normatividad sobre inclusión, sobre apoyo a comunidades vulnerables, entonces seguramente hay cosas en las que yo digo, oiga, esto tiene que ser sistemático, entonces me voy a mi matriz y la meto. Enfoque ético y gobernanza. Yo tengo que hacer o recomiendo una rendición de cuentas. ¿A quiénes? Pues a mis mismas partes interesadas. Oiga, venga, es que señor comunidad, no sé, voy a decir una comunidad cualquiera. Señor comunidad de mujeres desplazadas que hacen parte de mi línea de negocio. Yo definí, identifiqué una necesidad y una expectativa de que ustedes requieren, por ejemplo, en los temas de servicios de salud a nivel, a nivel hospitalario, que ustedes requieren un apoyo financiero, por ejemplo, para los migrantes en la adquisición de medicamentos porque los medicamentos no hay. Entonces tengo una alianza con un banco o con una tarjeta de crédito o con una corporación que da medicamentos o con una iglesia que dona medicamentos. Y esa es mi estrategia. Pues yo le voy y le cuento que entregué 5,000 medicamentos, le cuento, hago una boletina, hago un informe, lo hago público, lo meto en redes. Seguimiento, verificación del cumplimiento de los requisitos y expectativas de partes interesadas de forma sistemática, o sea que yo debería incluir eso dentro de un requisito del comité de calidad, que si es mensual lo verifico mensual. Integración con otros requisitos de la norma, pues si yo tengo un sistema integrado, pues de una vez hago un análisis de partes interesadas en un solo formato, no hay aparte uno para ambiental, otro para 45 y otro para eso. Y sostenibilidad como esos actores como partes interesadas, o sea, ¿cuáles son los actores? Mis comunidades sociales, que también pueden ser mis trabajadores, el medio ambiente, ¿qué sectores del medio ambiente? El suelo, el aire, el agua, ¿qué entidades lo representan? Y por último, el tema de tecnología. Este es uno de los que más me gustan, porque lo primero es que pues hay que digitalizar el sistema de gestión de calidad. O sea, yo creo que ya, pues al menos yo no he vuelto a ver nadie pues con el libro gordo de Petete, le digo yo, para quienes somos más viejitos y están mayores de 40 saben de qué les estoy hablando. Para los muy jóvenes, el libro gordo de Petete era un libro gigante con el que uno tenía todos los dibujitos cuando estaba en el jardín. Entonces, era el libro gordo, que fue mi primer sistema de gestión hace más de 20 años que monté, que tenía un libro de 800 hojas con todos los procesos. Hoy existe CAWAC,
Hoy existen otras plataformas que me permiten tener cero papel. Puedo tener el Internet de las cosas. Bueno, pues mis procesos están automatizados. No solamente de los procesos, sino de los indicadores, de todo automatizado. Ay, que es que yo no tengo nada automatizado, ¿me van a poner una no conformidad? No. Tú tienes que demostrar que hiciste un análisis de automatización. No sé Sony, si ya lo hicimos, pero si no lo hemos dicho, puedo traerles un experto en transformación digital que nos cuente de las metodologías de transformación digital. También podemos traer un experto en sostenibilidad que nos dé una charla sobre esos dos temas, porque esos temas vamos a tener que incorporarlos en la nueva versión de la ISO. Metodologías de transformación digital, que la vez pasada me preguntaron. Ya me metí a hacer un curso en la Javeriana de las metodologías porque me dio tanta pena que yo dije, no puede ser que no sepa. O sea, yo sé de transformación digital, pero no, digamos, incluso salió el ADCAR también en la metodología, no digamos de la transformación digital como metodología, sino como de los pasos de la estructura. Entonces dije, no, voy a hacer un curso de transformación digital. Pero tengo una persona muy buena que está ahí, es experta en ese tema y en temas de sostenibilidad. Entonces, en transformación digital, por ejemplo, yo puedo hacer un análisis de mis necesidades y qué hago para transformarme y qué hago para automatizar. Y si, pues hoy en día decir que nada tiene que automatizar, pues es muy difícil, pero si yo demuestro que mi capacidad financiera y mi capacidad operativa todavía no es la suficiente, pues no me van a levantar una no conformidad. Analítica de datos para la toma de decisiones o de data. Ojo con el diseño de los indicadores. Todo el mundo me dice, no me siento cómodo con mis indicadores. Mis indicadores no me dicen nada. No me dicen nada porque no tengo un sistema automatizado, digitalizado, con unas bases de datos estructuradas, ordenadas, que rápidamente me saquen la data. Si yo, por ejemplo, utilizo un Keyflow y el Keyflow me saca una data, pues me puede sacar las estadísticas fácilmente de qué tanta productividad tiene mi equipo de trabajo, la variable de este indicador con este otro indicador y no me toca ya manualmente hacer Exceles, ni macros, ni nada de esas vainas. Capacidades tecnológicas. Ese es otro punto que me encanta. Hay que empezar a trabajar en habilidades digitales. Ahora está de moda. Yo ya me siento un poco mayor, por decirlo así, pero ahora está de moda cursos de inteligencia artificial para mayores de 40. Entonces hay que empezar a mirar cuáles son esas habilidades digitales que la gente tiene que desarrollar, porque hace mucho énfasis, yo me he hecho un par de esos cursos y hace mucho énfasis de que no es solo preguntarle a GPT, sino es cómo incorporo yo, por ejemplo, un agente digital, porque si yo no desarrollo habilidades digitales en mi gente, pues al final la visión de los líderes no va a estar enfocada a esas nuevas tendencias. Y riesgos digitales. Hay que identificar dentro de esa matriz de riesgos los riesgos derivados al uso de tecnología, a accesibilidad, a fallos de software, a dependencia tecnológica. Esto es clave, pero clave, clave. Tengo un cliente, por ejemplo, todo el curso de su negocio es de una tecnología en donde el proveedor se quebró y está en un problema terrible porque le toca tener como 2 softwares de respaldo para poder operar porque tiene una dependencia tecnológica de una tecnología de un proveedor que no es tan robusto. Entonces, clave, clave que esos riesgos digitales lo incluyamos dentro del tema de riesgos. Pues creo que los pasos de la transición son muy básicos. Lo primero que usted tiene que hacer es una auditoría interna con un experto. O sea, el que se haya hecho el curso ya de Icontel, que haya ido al congreso de Icontel, de la ISO 56000, o el Bureau Veritas, o en SGS, o en, bueno, todas las que hay ahorita. O el que tenga la certificación, pues seguramente muy pronto va a salir, el auditor líder, pues hágase una auditoría interna, pero pagada con un externo, con un personaje de ese tipo. Yo prefiero que lo hagan con un externo porque es el que sabe, digamos, de auditoría, ¿cierto? Haga obviamente, si puede, un entrenamiento, haga un plan de transición. ¿Cómo se construye un plan de transición? Pues por proceso. Yo siempre he hablado, y creo que es una de las metodologías que también les he compartido en este escenario, de que uno hace una matriz de correlación de la norma y en el plan entonces se empieza a identificar este proceso y este listado de documentos, qué tengo que cambiarle a esos documentos y si hay uno nuevo o hay uno que tengo que eliminar. Acompañamiento a la adopción, esto es súper importante. Nosotros somos expertos para montar la información en el sistema de información que manejen, KWAC, XX, etcétera, y resulta que se quedó la documentación ahí y mandamos un correo que diga, ese es el nuevo documento, que KWAC lo hace automático, y ya entendemos como que si estuviera socializado, entendido y que se cumpla. Eso no funciona, les juro que no funciona. Nosotros tenemos más de 90 proyectos de outsourcing
Y si uno no se sienta con la gente, le hace vivencias experienciales, videos chistosos, cosas que resuman el procedimiento, a menos de que ya estén encima de un chicharrón y tengan que cumplirlo, van y se lo leen, pero el resto no funciona. Entonces, esas estrategias de acompañamiento de la adopción, campañas de gestión del cambio, rondas de adopción, apoyan el ejercicio de la transición. Y auditoría, obviamente, interna de externa de la transición. Que tú me digas, creo que había una pregunta allí al inicio de expectativas, la fecha específica no podría decírtela en este momento, pero yo creo que esto va a estar más o menos a mediados del primer semestre del próximo año. Que si vale la pena habilitarme con 9001 ya y quiero habilitarme ahorita y paso a la transición, yo sí lo haría, yo sí me habilitaría ahorita. Y si ya tengo claro estas cositas y estoy diseñando, la meto de una vez como diseño, pero no como alcance de la certificación porque me voy a certificar con la versión anterior. Y simplemente lo que hago es que si deseo hacer una transición y tener el nuevo sellito de la nueva versión, pues pago la auditoría de recertificación para que den el alcance de la nueva versión. ¿Qué aporta la nueva versión? Pues creo que lo he dicho, integralidad desde el enfoque de sostenibilidad, lo que les conté de riesgos, gestión de conocimiento, liderazgo, inclusión de tecnología. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Voy a dejar estos últimos 4 minutos para preguntas. Sonis, no sé, dime tú qué Sí, cositas tenemos allí. tenemos varias preguntas. Una era de Karen. Cuando estabas hablando que era importante en las organizaciones aumentar la tecnología, ella nos pregunta que si al aumentar la tecnología no aumentan los impactos ambientales. Depende de cómo tú lo hagas. Mira, realmente el impacto más grande del tema de tecnología está en que no depuramos la data, no depuramos la data. O sea, guardamos la información por mucho tiempo sin necesitarla. Esa bobadita que está en control de documentos y registro y que dice tiempo de retención, eso es un saludo a la bandera. La gente no es consciente de que ese tiempo de retención debe ser real, incluso debería ser automático. Yo debería, llega el tiempo de retención y me debería eliminar un backup como de segunda instancia y una autoridad debería aprobar esa eliminación de ese backup. Entonces, no necesariamente depende de la tecnología. Bueno, gracias. Juliana nos preguntaba que para el ítem 4, en relación con la gestión ética y responsable, si se podrían cruzar temas de corrupción con el sistema SagriLab y PTE. Sí, claro que sí. O sea, tú tienes que hacer un ejercicio de integrar, por eso yo les digo, si ustedes ya tienen SagriLab, tienen SARLab, PT, tienen adicionalmente gestión de riesgos, montes en un sistema integrado, por favor. Ok, también nos pregunta Araceli Garzón, lista de cosas que ya no funcionan. Una de las cosas que ya no funcionan, que en esta, sí, lo que pasa es que hace 10 años se actualizó la norma, ¿no? Entonces, lo que pasaba hace 10 años hoy no pasa. Que no funciona llevar el sistema de gestión a papel. Que no funciona seguir utilizando Excelito para calcular los datos de una forma básica y no hacer al menos una macrito, una cosita, un Power BI, un software de indicadores como Acabo. Que no funciona lo que les acabo de decir, mandar el correo y decir que cumplido y ejecutado. Que no funciona decir que mi liderazgo está dado porque le doy tiempo a la gente para asistir al comité de calidad, para capacitarse y para ir a firmar el presupuesto y firmar un presupuesto para el certificado. Eso ya no funciona. O sea, cultura. Que no funciona no incluir riesgos de tecnología y de sostenibilidad en la matriz. Que no funciona tener una matriz sin clasificaciones de impactos, sino un impacto grueso. Impacto 5, ¿no? Pero ¿impacto de qué? Clasificación de impactos. Pero me podría quedar nombrando muchas acá, pero quiero avanzar con las otras preguntas. Bueno, gracias. Alejandra nos pregunta que cómo puedo implementar esta norma en mis procesos que aún no se han levantado en algún área teniendo en cuenta la actualización de la ISO. Y pues ahí Javier le decía que con control de documentos digitales, códigos, versiones, creo que le daba respuesta a eso. Que cómo Bueno, puede no sé si le implementar respondió, esta pero yo norma. te voy a responder también. Mira, si tú estás desde cero, pues mejor desde el punto de vista de que lo primero que uno tiene que hacer, nosotros tenemos una metodología, a mí me encantan las metodologías, yo he hecho muchas metodologías en mi empresa, y es que lo que tú tienes que hacer primero es coger la norma. Yo la vez pasada les hice una estructuración desde un webinar sobre cómo uno empieza a estructurar y a integrar sistemas y sobre cada requisito de la norma definir qué proceso estaría respondiendo, qué documento, registro o acción estaría respondiendo y qué debo meter dentro de ese documento. Esa es la forma.
Y obviamente se lo metes en un documento digital, con su código digital y su versión digital, que Cabo lo hace de forma perfecta. Bueno, Juliana te pregunta que cómo podrían consultar servicios de Praxis para fortalecer el cumplimiento de los requisitos de la ISO. ¿Sería que tú le escribas o que te escriba ya a ti a tu correo? Sí, sí, Juliana, mira, les voy a escribir aquí mi correo y mi teléfono. La verdad es que es mejor que me escriban al teléfono porque la verdad es que a veces me llegan muchos correos y no alcanzo a leerlos tan rápidamente. Y ese es mi celular y ahí pues me pueden escribir, ¿listo? O a el equipo comercial y seguirnos en redes, ¿no? Como síganme en el LinkedIn, soy como Diana Vázquez o Praxis Consultores. Ahí estoy escribiendo artículos, varias cosas chéveres. Y agradecerte, Diana, por acompañarnos siempre en este espacio, por compartirnos tu conocimiento, por aclararnos dudas, darte las gracias. No, con todo el cariño, espero poderlos seguir acompañando. Un beso para todos, feliz tarde, chao, chao.